Hello, 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 descubridores y descubridoras. Estamos en un día súper emocionante porque al fin ya habíamos visto imágenes, habíamos visto cosas, habíamos visto mil historias, pero al fin Intamin hace oficial su modelo o su renovación, último modelo de sus maravillosas montañas rusas multidimensional. ¿Quieres descubrirlo? Uy, yo también quiero hablarte. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Pues sí, descubridores, ya sabéis que es un modelo de atracción del cual os he hablado ya desde el mes de enero, justamente en el pasado vídeo que os estará saliendo por aquí arriba, en el pasado vídeo de las actualizaciones de la nueva montaña rusa de PortAventura. Os recordé y os enseñé que una de mis apuestas de las posibilidades que podíamos tener en la novedad de PortAventura era justamente una multidimensional de Intamin. De hecho, saltaron todas las alarmas en la comunidad cuando muchos vieron las vías, las formas de las vías que, tal y como os dije, se asemejan mucho a lo que es un modelo de Intamin. De hecho, hay otras atracciones de este tipo multidimensional o digamos de la pasada generación que están colocadas ya por varios lugares del mundo. No hay muchas, pero algunas hay y sus vías son muy parecidas a estas y mucha gente lo estaba comparando. De hecho, en el propio grupo de Telegram que tenemos aquí en el canal, que no sé si os lo puedo poner por aquí arriba, pero si no lo tenéis aquí abajo en la descripción, tenéis todas las redes sociales, allí podréis verlo y ver cómo todos los descubridores debaten sobre este tema. Ya se han hecho eco también que la forma de las vías es muy parecida, por no decir que es igual a la que nos ha llegado a PortAventura. Pero antes que nada vamos a poner el vídeo, nos callamos un rato y lo vemos juntos. Pues sí, aquí tenemos el vídeo. ¿Y qué es esto exactamente? Pues como veis, es un anuncio que Intamin nos dice que os paséis por su stand que tienen en la Yapa, que va a empezar justamente el 14 de este mes, donde se hacen negocios, donde se presentan novedades y donde, pues bueno, vienen las manufacturadoras, te dicen, oye, que tengo tal, y llegan los parques y dicen, pues yo quiero una de estas, pónmela, como aquel que va a comprar tomates a la verdulería. Y a partir de ahí entra ya el resto de profesionales que se dedican a instalarla, a hacer el theming, a hacer una historia, a hacer todas las cosas que se tengan que hacer. Pero los primeros, digamos que casi que son los manufacturadores, en este caso Intamin. Con esto que estamos diciendo, ¿estamos confirmando que esto sea la nueva montaña rusa de PortAventura? No, porque esto solo lo puede hacer PortAventura o lo puede hacer Intamin. Intamin no lo va a hacer porque Intamin lo que hace es presentar sus modelos, así que el único anuncio oficial o la única confirmación oficial que podemos tener tiene que venir, vaya, y de un golpe se ha caído este pequeñín. ¡Qué coincidencias! La única que puede hacer esta confirmación es PortAventura, nadie más, y hasta que ellos no lo hagan no hay confirmación oficial. Pero sí que vamos a hacer una cosa, vamos a analizar las vías que tenemos ya en fotografías y en vídeo y las vamos a comparar con las que vemos en este vídeo, porque una de las cosas muy características que tienen es que si os fijáis en todas, y no tendría por qué ser así, son de color negro y es también la medida, son unas vías muy anchas. Como veis, los vagones son unos señores vagones y son capaces de hacer muchas cosas. De hecho, me parecen como unos vagones como muy animados, ¿no? En este vídeo vemos algunas de las posibilidades que esta atracción puede llegar a hacer. Yo creo que no
nos lo tienen todo presentado y seguramente tendremos una presentación más larga cuando llegue la IAPA, que este año se celebra en Orlando, que por cierto, si no lo sabéis, esa es la IAPA internacional y es como la más grande. De hecho, atracciones de PortAventura se han presentado allí y os comento muchas más cosas de la IAPA en otro vídeo que os estará saliendo por aquí arriba, y en los momentos que os estoy publicando este vídeo es un vídeo exclusivo para todos los miembros del canal, donde os hago la segunda parte de las posibilidades que tenemos de la vuelta de Universal Studios a PortAventura. Ya os digo que se avecinan cambios y parece que todo está como muy top. De hecho, desde que las vías han llegado a PortAventura, a esta zona en la que se depositan las vías para su posterior colocación, todo han sido noticias maravillosas. Y no solo os traigo eso, porque os traigo también nuevas fotografías en las que ya vais a ver vías instaladas y también comprobaréis que son exactamente iguales, la misma anchura, la misma forma, y de hecho, como veis también en el vídeo, tenemos diferentes tipos de vías, algunas en las que están reforzadas con esta espina maravillosa que se ve brutal, y la verdad es que es una vía muy bonita, y cómo termina esa espina y cómo sigue con este resto de vía, digamos, un poquito más simplificada para que me entendáis. Es el mismo tipo de vías también que nos encontramos allí. Yo insisto que no os estoy confirmando nada porque este no es mi trabajo. Lo único que yo estoy haciendo es traeros este anuncio brutal y que, ¿por qué no decirlo?, se parece muchísimo a lo que tenemos ya en PortAventura. Y otra cosa más que me parece curiosa es que David García, el director comercial que tenemos en PortAventura, nos dijo en persona en el Gran Teatro Imperial de China que venían nuevas noticias y que tendríamos actualizaciones para el mes de noviembre. Pues parece que el goteo por fin ha empezado y creo que PortAventura no va a tardar en desvelarnos más cosas. Me encanta cómo todos hacéis cábalas y me gusta mucho también en Telegram escucharos a todos, cómo investigáis y cómo sacáis vuestras propias conclusiones. Algunos os acercáis y otros pues decís cosas muy divertidas, pero lo chulo es jugar con ello y ver hasta dónde llegamos, porque si le ponemos amor, si le ponemos hype, esto no hacemos más que hacerlo efervescente y que llegue a todos los lugares que podamos. Y justamente con esto os invito a hacerlo, que si os gusta este vídeo, mandádselo a todos vuestros amigos, compartirlo en las redes sociales, y cuanto más lejos llegue, más grande haremos todo esto. Descubridores, gracias por estar ahí, por suscribiros y darle a la campana y apoyar el canal siempre. Y pronto llegan nuevas noticias de estas que os gustan a vosotros. Permaneced atentos a Discovery Line y a PortAventura. Bueno, vaya, a ti Intamin también. ¡Uy, qué emoción! Adiós.